Ahora sí. Ahora sí está grabándose. Bien, entonces, a ver dónde iba. Ah, ya. Tenemos estas cuatro ventanas, ¿no? Vamos a hacer un recordatorio rápido de cómo funciona esta idea de visualización. Tenemos la ventana top de arriba, front del lado frontal, left del lado izquierdo y aquí una vista perspectiva en el lado derecho abajo. Entonces, aquí es donde vemos cómo va a verse la figura que estemos armando. En un inicio habíamos hecho un pequeño ejercicio de cómo van funcionando estos creadores de geometrías, ¿no? Inicialmente teníamos el box, que es caja, cono, esfera, geoesfera, cilindro, tubo y todos estos. Sí, hasta planos. Entonces, con cualquiera de estos elementos podemos crear eh, cosas ya en 3D en base a figuras geométricas simples. A ver, denme un segundo. Eh, ya, ahora sí. Ya, ahora sí está. Ay, perdón, esto está de más. Ya, esto es. Se está viendo la ventana del 3D Max, ¿verdad? Con estos cuatro ordenadores, o me he equivocado. ¿Me confirman? Sí, Liz, se ve. Ahí, ya, perfecto. Entonces les decía que aquí podemos nosotros hacer cualquier tipo de figuras en 3D. En la anterior clase habíamos hecho una idea de cómo podemos crear una especie de cubo alargado que se llamaría paralelepípedo y copiarlo y pegarlo, copiarlo y pegarlo, que en el programa se llama clonar este proceso. Entonces, como a base de clonar un objeto, repetidas veces podemos crear una secuencia lógica de estos objetos, por ejemplo, o cómo funcionaría una escalera, por ejemplo, ¿no? O unas gradas, perdón. Entonces, unas gradas generadas a base de una sola pieza. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio de las gradas, pero vamos a hacer la secuencia de tal forma que las gradas vayan eh, acomodándose como si fueran una suerte de gradas, pero en espiral. No sé si se entiende esta primera idea, pero a ver, aquí lo vamos a empezar a realizar. Voy a agarrar esta capa, perdón, esta vista que es la de perspectiva, ¿ya? Y aquí vamos a empezar a armar algunos elementos. Por ejemplo, voy a armar aquí de base una especie de escalón, digamos. Para la idea que les había planteado de hacer un escalón, pero que vaya, ¿cómo se diría? Yendo como cuando se da la idea de las gradas en una espiral, entonces este escalón tendría que hacerle una copia y pega, pero de tal forma que vayan rotando y desplazándose hacia arriba. Entonces, eso vamos a hacer. Les había dicho que para clonar un objeto, lo que hacemos es hacerle un clic sostenido en cualquiera de los sentidos de las flechas de los ejes, ¿no? Aquí están los ejes X y E. A ver, aquí se va a notar mejor. Aquí X, el que tiene la punta roja, y E, el que tiene la punta verde, y Z, el que tiene la punta celeste o azul. Entonces, cuando yo agarro uno de los ejes y le hago un clic sostenido, teniendo apretada la tecla Shift del teclado, podemos hacer la clonación, ¿no? Y así. Y ya tendría la clonación en la primera opción que dice copiar. ¿Sí? Entonces, una vez copiado el objeto, es idéntico al anterior, ¿no? Estoy activando aquí abajo a la derecha, donde dice Orbit Subobject, perdón, y a través de este comando puedo mirar la vista de perspectiva, pero variándole la inclinación.
Ay, perdón, otra vez mi micrófono. Ahora sí. Entonces estábamos en esta parte de donde se mueve este visualizador, que es el Orbit Subobject. Y ahora bien, ¿cómo vamos a hacer el giro? Tendría que acudir a la instancia que dice girar, que está aquí arriba. Dice, bueno, inicialmente para que tengamos activado la herramienta que es seleccionadora y que nos permite mover además los objetos, tiene que estar activado este que dice Select and Move o seleccionar y mover, ¿no? Entonces, con esa herramienta seleccionada puedo mover arriba, en el eje X, en el eje Y abajo, no sé, en cualquier dirección. Y vean bien este detalle. Si yo quisiera mover solamente en uno de los planos, hay que considerar que cuando unimos dos ejes, diremos, se genera un plano. Por ejemplo, si yo quiero el plano X, Y, me tendría que acercar aquí a la intersección, más o menos, y fíjense que se pinta de amarillo casi en la base, una especie de cuadrado en amarillo en perspectiva, y a través de esos puedo mover solamente en el plano XY el objeto, pero no lo puedo mover arriba o abajo, porque no está considerado el plano Z, digo, el eje Z, entonces solamente lo estoy moviendo en el plano XY. Ahora, si quiero cambiar de, de movimiento de plano, puedo considerar otro plano, por ejemplo, el plano XZ, que donde me acerque aquí a la intersección, se pinta de amarillo, fíjense, un cuadrado que considera a ambos ejes y así forma un plano y solamente en ese, ¿cómo se diría? En ese plano lo estoy moviendo. No puedo moverlo en el eje Y porque no está considerado. Aquí, si quiero moverlo en el otro plano, que sería el plano YZ, entonces me acerco a la intersección y aquí donde se pinta de amarillo le hago un clic sostenido y le muevo, pero lo muevo solamente en ese plano. No lo estoy moviendo en el plano, eh, no lo estoy moviendo en la dirección de la coordenada X, ¿sí? Solamente en un plano y así podemos mover un objeto en una dirección o en un plano en específico, ¿no? Lo mismo pasa cuando vamos a rotar el objeto. Miren, voy a activar la herramienta Select and Rotate, que está arriba, o sea, seleccionar y rotar, quiere decir, y le hago un clic y me aparece esta suerte de una especie de esfera también con subesferas, pero las esferas que ya están en las direcciones de cada plano, por si acaso. Entonces, si yo quiero girar mi escalón de tal forma que hagamos esa idea que hemos dicho de unas escaleras que van como que en una espiral subiendo, entonces lo puedo girar un poco así, ¿no? Y puedo agarrar aquí el plano eh, Y, X, y desplazarle ahí, por decir. Entonces ya tendría mi escalón de abajo y el escalón de arriba. Entonces tendría que fabricar el siguiente escalón un poco más desplazado. Solo que aquí tengo un pequeño problema. Como nos permite ser exactos el programa 3D, entonces podemos acudir a un elemento que también hemos visto que es muy útil en el programa After Effects y es el elemento que se llamaría, eh, bueno, yo lo había llamado pivote, ¿no? En el After Effects se llamaba, eh, creo que era, ay, no recuerdo el término, pero era una de las instrucciones que nos permitía mover este eje de referencias en relación al objeto. En aquí podemos hacer lo mismo. Miren, lo voy a mostrar de un ángulo un poco más superior esto. Y este eje de coordenadas está prácticamente en el medio del objeto. Pero si yo quiero girarle en un sentido, fíjense que me va a girar en función de ese punto intermedio.
y a veces no voy a poder controlarle si es que quiero variar solamente el siguiente y el siguiente y el siguiente. Entonces, para eso vamos a hacer otro truco. Deme un segundo. Ya estoy, por si acaso estoy moviendo así, activando el que dice Orbit Sub Object, que está en el lado derecho abajo, ¿no? El que es el que me permite mover esto de las vistas en las cuales estoy trabajando. Está junto a la manito, con la manito ya saben, podemos hacer esto. También haciéndole clic sostenido eh, con la ruedita de los ratones. Si le presionan un poquito, equivale a un clic sostenido, pero de la ruedita. Entonces, con la ruedita activada podemos mover también así. Y bueno, al lado hay un ojo, con el ojo podemos variar la vista que estamos teniendo. Miren, una perspectiva mayor o una perspectiva normal. ¿Sí? Ah, haciéndole clic sostenido arriba o abajo. Y con este otro que dice Maximize Viewport Toggle, entonces podemos hacer que se maximice o se minimice el bloque de visualización de la vista en la cual estamos trabajando. En este caso, la vista de perspectiva la vuelvo a maximizar. ¿Sí? Ya. Ahora bien, entonces hagamos eso que les había dicho. Denme un segundo, me voy a salir del WhatsApp porque me interrumpe cada rato. Ahora sí. Entonces voy a borrar esta. Listo. Voy a usar esta que es ah, mi bloque principal y referencial. Me voy a ir a la vista ahora solamente vista top. Puedo irme a la vista top de aquí directamente. Miren, aquí dice top. Si se fijan donde estoy dando vueltas con el ratón, bueno, se ilumina un poco este círculo con un cubo, ¿no? Y aquí arriba dice top. Si yo le hago un clic a donde dice top, entonces me muestra exactamente desde arriba la vista. ¿Ya? Puedo aprovechar de esta vista y ahí es donde puedo mover este punto. Tendría que moverlo, por ejemplo, hasta aquí, donde estoy moviendo la flechita de nuestro seleccionador y herramienta que nos permite mover, ¿no? Entonces, para eso, atiéndanme bien en esto, me voy a ir a esta parte que dice hierarchy, ¿sí? Que es una especie de jerarquía de posiciones, pero de este pivote. Entonces, ahí me voy a donde dice affects pivot only, o lo que viene a ser afectar solamente al pivot, o sea, al punto este que estoy considerando. Entonces yo le hago un clic sostenido y miren, me estoy llevando hasta que coincida con el límite del bloque. Y luego van a ver por qué es importante eso. Ya lo tengo ahí. Listo. Entonces, y desactivo luego este botón que se pintó de azul, en este caso, el botón que dice Affect Pivot Only. Desactivo el botón y ya se queda ahí eh, el pivote, ¿no? ¿Y para qué? Fíjense, cuando yo activo la herramienta selección y rotación, entonces voy a poder rotar desde alrededor de ese punto, mm, de ese lugar al cual le moví el punto de pivote. A ver, Estito se ha entendido para ver si lo vuelvo a repetir o no. ¿Me pueden eso confirmar, por favor? Ahí está devuelto en pasos. Y así. Y aquí ahora voy a hacer una variante de eso mismo, pero en la vista top, ¿ya? He vuelto por si acaso con la herramienta que me permite cambiar de pantalla completa o la pantalla compartida. Me estoy yendo a la vista top, entonces ahí en la vista top le voy a agrandar y aquí solamente me muestra los bordes, pero ahí me detengo para preguntarles si se ha entendido cómo he hecho este cambio de este punto central de este bloque. Se ha entendido, ¿verdad? A ver, me confirman con una manito, mensajes, no sé, la forma que ustedes quieran.
Se entendió, listen. Ya, gracias. Muy bien, aquí también tenemos unos mensajes, ya, ok. Listo, entonces lo voy a hacer ahora más rápido para que no demos vueltas en lo mismo. Estoy agarrando mi bloque, pero de la vista top, ¿no? Entonces le voy si yo le muevo desde aquí, entonces todo el bloque se mueve, pero el punto central no se afecta. Entonces me voy a donde había dicho, ¿no? Aquí a donde dice Hierarchy. Y dentro de eso le pongo, tiene que estar seleccionado la parte que dice Pivot. Los otros, el que dice IK y Link Info, son para otras aplicaciones. De momento nos sirve esta que dice Pivot. Más abajo hay un lugar que dice Affect Pivot Only. Ahí le hago un clic y listo. Ahí debo mover el lugar a donde les había dicho. Le estoy ampliando por si acaso con la rueda del ratón y me voy justo a donde está el borde, en este caso izquierdo. Entonces, tiene que estar coincidido este punto de pivot, ¿no? Y le pongo, y le desactivo el botón que dice Affect Pivot Only. Ahora, con eso desactivado, ya lo tendría ahí al centro, pero en uno de los lados, ¿no? Listo. Entonces vamos a empezar a copiar y pegar las piezas y después desplazarle con ¿cómo se diría? Con un ángulo que no sea un ángulo que nosotros le demos, diríamos así, al cálculo, ¿no? Sino le vamos a dar un ángulo fijo y enseguida vemos cómo. Primero voy a copiar un objeto, pero para eso necesito otra vista. Puedo mostrar las otras vistas y ahí voy a escoger, puede ser la vista frontal o la vista left, que es de la izquierda. Me voy a ir a la vista frontal, ¿ya? Front. Y lo voy a ampliar eso y ya está. Ahí, miren, mi punto está exactamente en ¿cómo se diría? Está al lado, perdón, derecho, pero abajo. Y además está, bueno, visto de frente, ¿no? Si lo vemos de arriba, va a verse, va a verse en el centro del bloque que es más ancho. Digo, del bloque que ya habíamos visto antes, ¿no? O sea, este. Y en el caso de la vista left, se muestra al centro, ¿no? Entonces hay que familiarizarse con estas vistas para no perderse en cómo estamos manejando el objeto en 3 dimensiones. Ya, vuelvo a la vista front, lo amplío y ya está. Entonces aquí voy a copiar un número determinado de veces esta pieza y para eso le voy a hacer un clic sostenido agarrando la flecha del eje Y. Le voy a hacer un clic sostenido hacia arriba, ¿sí? Le voy a hacer un clic sostenido más o menos hasta ahí. Estoy haciendo algo al cálculo, ¿no? Copy, lo voy a dejar y me voy a donde dice número de copias o number of copies, dice acá, ¿no? Pero es fácil de ubicarse aquí. Número de copias está en 1 por defecto, lo voy a poner 10. Y fíjense, 10 copias de golpe. Veamos esto en la vista de perspectiva. Lo voy a ampliar. Y bueno, mi vista de perspectiva la puedo modificar activando la herramienta Orbit Subobject, ¿no? Entonces tendría todo esto ordenado como si fueran ladrillos, no sé. Pero necesitamos ir desplazando uno por uno conforme vaya dándose una idea de escalera en espiral. Entonces, para eso, ya que tenemos ahí está, ya que tenemos el pivote en todas las piezas al mismo lado, entonces vamos a empezar a rotar. Miren, agarro la pieza segunda. La primera la voy a dejar como está, la segunda es la que lo voy a empezar a variar en un ángulo
Y voy a hacer lo siguiente. A ver, denme un segundo. Lo estoy cambiando de, de visualización porque no me permite ver. Ah, he abierto dos ventanas del mismo programa. Ahora sí. Bien, entonces agarro este bloque, el segundo, pero teniendo activada la herramienta Select and Rotate y le tengo que rotar algo así, ¿no? Así. Entonces, si se dan cuenta, estoy rotando alrededor del eje Z, ¿sí? Por eso es que aquí, si se han fijado en los numeritos, hay unos números en amarillo que se pintan, me da un ángulo, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí me quedo y hay un ángulo de 28,87, me parece. Entonces, ahí me va diciendo con qué ángulo estoy haciendo el desplazamiento alrededor de ese eje. También, si se han fijado, eso mismo está aquí abajo, ¿no? Dice 0, donde estoy moviendo mi flechita del ratón. En X está en 0, en Y está en 0 y en Z está en 39 grados, 602. Yo lo voy a cambiar aquí, donde está en Z, a un valor que en todos los casos lo voy a ir multiplicando por una misma razón, ¿no? En este caso, le voy a dar una separación de 10 grados a cada escalón. Entonces, en el primer caso va a ser 10 grados, así, ¿sí? Me voy a ir al siguiente escalón y le voy a poner 20 grados. Me voy a ir al siguiente y le voy a poner 30 grados, porque cada 10 grados estoy haciendo que se desplace. Le voy a ir al siguiente y le voy a poner a 40. Al siguiente y le pongo 50. ¿Sí? Aunque creo que esa razón es muy pequeña, pero vamos a hacerle como ejercicio nomás. Esta le correspondería a 60, el siguiente que sea 70, el siguiente que sea 80. Y bueno, la idea es que ustedes vean cómo estamos afectándole según una razón constante. Listo. Entonces, ya hubiera afectado a todos los bloques de tal manera que tengan una misma, ¿cómo se diría? Una misma separación en torno al mismo centro, ¿no? Entonces sería mi idea de hacer una escalera en espiral, pero es una escalera muy... Dime. Está, Mira, le voy a desactivar. Alguien estaba hablando, pero no con nosotros. Bien, entonces aquí donde dice, bueno, cuando está la escalera fabricada de esta forma, si nos parece que los escalones son demasiado angostos para poder subir, entonces le cambiamos la razón, ¿no? O sea, ya no va a ser de 10 grados, entonces que sea de 20. O de 30, fíjense, le vamos a poner de 30. Si es de 30, entonces vamos multiplicando nomás y aumentándole a cada escalón 30, 30, 30, ¿no? En este caso, primero, en vez de 10, le voy a poner 30. Al siguiente le voy a poner 60. Al siguiente le voy a poner, ¿qué número nos correspondería? 90. Al siguiente le pongo 90 más 30, 120, ¿verdad? Ya. Al siguiente le pongo, a ver, 120 más 30, 150. Al siguiente le pongo 180. Al siguiente le puedo poner 180 más 30, 210. Listo. Y al siguiente 240. Ya, al siguiente 240 más 30, 270. Y el último sería en 300, ¿no? Listo. Entonces, se ha variado mi idea original y, diríamos, tendría ese ordenamiento, mi idea
bueno, perdón, estos bloques copiados y pegados tendrían esta nueva apariencia, pero todas todos los bloques o todos los escalones estarían con un ángulo uniforme, desplazándose unos de otros, ¿no? Y así generamos esta idea de una escalera, pero partiendo de un mismo, partiendo de un origen, como os había explicado, ¿no? Y a ese origen variándole el punto de pivote, o sea, el punto medio de toda la figura en tres dimensiones. Entonces, esto hace ¿cómo se diría? Este ordenamiento nos permite hacer ese tipo de figuras gracias a una variante de este punto, ¿no? Una aplicación práctica, digamos, de cómo el, de cómo nos sirve en un caso en particular esto del punto de rotación. ¿Sí? Ya. Entonces, hemos hecho esto. Ahora bien, vamos a hacer otra idea. Vamos a, vamos a hacer una secuencia ahora de otro tipo de objetos, pero que nos van a ir dando igual mm, nos van a ir dando ¿cómo se dirían? Unos desplazamientos constantes para que con eso nosotros hagamos cualquier tipo de figuras. Bien, entonces hagamos eso. Otra cosita, si quisiéramos haber hecho todo esto de golpe, se pudiera hacer también. A ver, eso vamos a intentar hacer. Yo voy a borrar todas las piezas de arriba y solamente me voy a quedar con la principal, con la pieza de abajo. Para hacerlo todo de golpe, tendría que haber hecho lo siguiente. Ya. El primer paso está dado, el hecho de llevar el punto este de giro al lugar donde nos va a permitir hacer ese desplazamiento, pero teniendo como eje, en este caso, al Z. Entonces, ese es el primer paso. El siguiente paso tiene que ser eh, lo siguiente. Me voy directamente a Rotate, Select and Rotate, y ahí mismo le hago un clic sostenido en la dirección de este arco que está pintado de amarillo, perdón, en el que pertenece al plano XY, porque ese es el que me va a permitir girar alrededor del eje Z. Entonces ahí yo le hago un clic sostenido con el Shift apretado. Sí, y ahí le voy a dar el ángulo que necesito. Sí, miren, aquí me va diciendo qué ángulo es. Entonces me puedo ir directamente. mm, Bueno, aquí no puedo ir directamente a darle el ángulo porque no voy a poder hacer la clonación, pero tendría que más o menos tantear o de lo contrario activar uno de los botones que me va a permitir saltar de ángulos que son múltiplos de 5. Y para eso es esta opción que está un poco más a la derecha, donde estoy girando el ratoncito, el puntero del ratón, y hay una especie de imán con un ángulo, ¿no? Y una abertura. Y dice Angle Snap Toggle, o sea, herramienta de salto angular o algo así. Le hago un clic ahí y eso quiere decir que me va a saltar en ángulos definidos. Miren, y cuando muevo, me salta en ángulos múltiplos de 5. Muevo 5 grados, 10, 20, 25 y todos son múltiplos de 5. Entonces, eso me facilita hacer la clonación. Y fíjense, más antes habíamos hecho una pruebita en el primer caso de una separación de 10 grados, ¿de acuerdo?
Ahora vamos a cambiarlo a que sea no tan grande como en el último caso que era de 30 grados. Ahora lo haremos a 20 grados, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener apretada la tecla Shift y haciéndole clic en este arco con el botón izquierdo del ratón. Entonces le hago clic y me voy a buscar 20 grados ahí y lo suelto y apenas lo haya soltado me aparece la ventanita de la clonación, ¿no? Le dejo en donde dice Object Copy y donde dice número de copias está por defecto en 1, entonces yo ahí le voy a poner 10. O le pondré 5 para que se simplifique la idea que estamos haciendo y le pongo OK. Ya una vez hecho eso, fíjense, se han copiado y pegado todas las piezas, pero sin haberse desplazado hacia arriba, solamente están copiadas hacia un costado, ¿no? Todas las piezas están aquí. Entonces de ahí tendríamos que subirlas. ¿Cómo? Tendríamos que ver o darnos modos, ¿no? De ver las figuras a través de la vista L, por ejemplo. Por si acaso puedo saltar directamente de una vista a otra con la primera letra que corresponde a la vista. Por ejemplo, si yo quiero ir a la vista de perspectiva, teniendo esto, digo, esta vista left activada, le hago directamente un tecleo en la letra P y salto directamente a la perspectiva, ¿no? Entonces estoy en la vista de perspectiva. Si yo quiero saltar a la vista de golpe, a la vista de arriba, que es top, entonces aprieto la tecla T, T de top, ¿no? Si yo quiero ir a la vista L o left, tengo que apretar la tecla L y ahí ya está. Y listo. Entonces yo voy a ir a la vista frontal, para eso tengo que apretar la letra F y ya está. Y ahí puedo ver, ahora si no se ve claramente, entonces trabajo solamente en la vista eh, de perspectiva y para eso he apretado la tecla P. Listo, ya tengo, son 5 piezas que he copiado más la primera, serían 6 en total. Entonces, esta es la primera, esta sería la segunda. A la segunda le voy a desplazar, ¿sí? Ay, perdón, estaba copiando. Solamente es moverle. A la tercera también le voy a mover. A la cuarta de igual forma. A la quinta y a la sexta. Ahora bien, para que las distancias sean uniformes, ahí sí nos ayuda una de las vistas laterales. En este caso me voy a ir a la vista L y verificamos cómo está el desplazamiento de un bloque a otro. Miren, yo estoy desplazándole más o menos. Voy a desplazar, voy a usar como medidor este cuadradito que es el centro de mi coordenada XY y donde coincida al ras, ahí le pongo. Y todas las otras piezas lo voy a poner con la misma lógica. Entonces, sí van a tener todas un mismo patrón de desplazamiento, pero en ese tamaño de zoom, digamos. Ya, estoy tratando de ser lo más preciso. Y listo. Ya está. Entonces, todas mis piezas tienen la misma separación hacia arriba unas de otras. Y ahora sí, la pieza, digo, ahora sí el armado que he hecho se ve más uniforme, ¿no? Y se han dado cuenta cómo he generado de golpe una lógica de rotación, pero, que la hemos vuelto repetitiva, ¿no? De tal forma que podamos, ah, en base a todos esos elementos clonados, de tal forma que podamos desplazarlos hacia arriba para así crear la lógica de estas escaleritas. Bien, entonces de esa forma hacemos diferentes jueguitos, ¿no? Sí, ya. Bueno, estas cosas son un poco más
digamos, no tan publicitarias, ¿no? Tendríamos que ver en qué casos se van a realmente aplicar estos detalles, pero necesitamos conocerlos para saber el potencial del programa. Bien, ahora nos vamos a ir a un, ¿cómo se diría? A una parte del programa que sí nos interesa para diferentes asuntos que tengan que ver con la publicidad. ¿Alguien quería decir algo? No he visto quién estaba hablando o queriendo hablar. Mm, No creo que nadie. Ya. Entonces, esta es la parte donde podemos jugar con los elementos, pero generados por esta parte que dice por el creador de geometrías. Ah, bueno, me olvidaba un detallito más. Aparte de estas geometrías que ya hemos visto la mayoría, ¿no? Así como las cajas, conos, esferas, cilindros, tubos y demás. eh, a ver, les mostraré estos últimos que no habíamos visto antes. Por ejemplo, el torus es esto, es una pieza así y ya está. Es como una donita, ¿no? Es un anillo. La pieza pirámide es una pirámide. La pirámide tiene una base generalmente rectangular o cuadrada. Luego un clic, le suelto y luego moviéndole el ratón se define el alto. Un clic y ya se queda ahí. La siguiente pieza es teapot, o sea, una tetera. Bueno, esto no es muy geométrico, ¿no? Pero sí es una pieza común, digamos. Y la última es el plano. El plano, bueno, un plano tiene esta estructura, ¿no? De tener solo ¿cómo se diría? Solamente tiene dos dimensiones, un alto y un ancho y nada más. Entonces, también aquí donde dice estándar primitives, hay otras cosas para seguir armando. Por ejemplo, dice extended primitives, objetos compuestos, sistemas de partículas. Y bueno, no sé hasta dónde alcancemos, según el programa, creo que vamos a alcanzar hasta hacer objetos compuestos, porque es hartito nomás. Pero fíjense que hay un montón de diferentes cosas que el mismo programa puede crear. ¿No? Aquí donde dice Extended Primitives, ya son parecidos a las piezas que hemos fabricado, pero tienen más cosas. Por ejemplo, este Edra es una pieza así. Sí, es ¿cómo se diría? Es una especie de polígono, pero tridimensional. El Torus Knot es una especie de línea de infinito, pero infinito que se ve en todas las vistas. Chamfer Box es igual una caja, pero tiene si no me equivoco, este Chamber Box tiene los bordes que los podemos, sí, los bordes que los podemos volver así, redondeados. Y así tiene un montón de cosas, ¿no? Miren, por ejemplo, la L-extend. Bueno, ustedes en sus programas van a ir viendo qué más hacen estas otras cosas. La L-extend, por ejemplo, lo que hace es dibujarnos una L y nosotros decimos así, ¿qué lado? Y después así. Incluso podemos jugar con el ancho. Listo. Entonces solamente es hacerle clic cuando, cuando ya tengamos el parámetro definido y después se completa lo demás con otros clics, ¿no? Pero si le hacemos doble clic, por ejemplo, ahí mismo estaríamos fijando eh, el, a veces dos, tres parámetros que necesitamos personalizar. Y bueno, miren, por ejemplo, yo tengo la C extendida, entonces si yo le hago así un dibujito y le hago doble clic, ahí se va a quedar y tal vez no le entienda cómo se arma la figura. En cambio, si yo trabajo con más cuidado y le hago un clic sostenido, primero dibujando una especie de rectángulo y luego soltándole
le hago otro clic, por ejemplo, ahí, y después le hago otro clic, entonces voy a tener la idea de la idea completada de lo que quiero de una, en función de una C extendida, ¿no? Entonces, así con un poco de cuidado van a ir ustedes investigando qué hacen estas otras cosas. Los objetos compuestos, luego los vamos a ver, porque de estos vamos a usar creo que unas 2 o 3 herramientas y nos van a servir para hacer conjunciones entre elementos y eso lo vamos a ir viendo luego. Bien, entonces esta primera parte ya está para que ustedes investiguen estos creadores de objetos. Y ahora nos vamos a ir a ver este otro bloque de objetos que son los shapes, o sea, las formas. A ver, estos que ya he creado los voy a eliminar y vamos a dedicarnos a ver esto de qué hacen los shapes. Para eso me voy a ir a uno de los planos. En este caso me iré al plano, a ver, al frontal. Y me voy a ir a un costado de lo que ya estaba armado. A ver, aquí estoy en el plano frontal y ahí me voy a donde dice Shapes. Entonces, en Shapes, por ejemplo, la primera opción dice Lines, o sea, líneas. Con líneas yo puedo, fíjense, hacer lo mismo que hacemos con la herramienta, ¿qué se llama esta? Pluma. Equivalente a la herramienta Pluma en el programa, bueno, en la mayoría de los programas de Adobe o vectoriales, ¿no? Fíjense, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a, por ejemplo, hacerle un clic sostenido. Bueno, me sirven estos cuadrantes que por defecto tienen, ¿no? Voy a empezar acá. Le hago un clic. Fíjense, voy a hacer un clic sostenido. Y ¡zas! Voy a hacer otro clic sostenido. Y me voy hasta abajo. Y aprovechando los ejes que tiene de coordenadas, digo, esa cuadrícula auxiliar, le hago un clic sostenido y me voy ahí, bueno, le he fallado, pero también se puede corregir esto. Le hago un clic sostenido desde acá hasta acá y ¡zas! Listo. Ya tengo una idea de un escudo. Quiero modificar esta idea, entonces me voy a donde dice Modify, aquí arriba. En este caso está pintado de azul. Modify y de momento está así, pero hay un lugar donde dice, si se fijan, dice Rendering, Interpolación, Selección y Soft Selection y Geometrías. El que dice Selection, ahí es donde tengo que hacerle un clic al primero que dice Vertex o Vértices. Entonces, haciéndole clic a esos vértices, yo puedo modificar estos puntos si es que tuvieran que ser corregidos. ¿No? Aquí, por ejemplo, esta curva no es uniforme de este lado, del lado izquierdo. La voy a mejorar. En este caso también. Entonces, como ya es, o como ya debería de ser de dominio vectorial para todos ustedes, cualquier cosa que diseñen, entonces yo creo que no se van a, no es diferente esta herramienta a lo que ya han visto, ¿no? Entonces, más o menos le estoy dando una cierta uniformidad y ya estaría listo una idea de un escudo. Lo verificaremos en la vista. Bueno, ya estamos en la vista perspectiva. Pero lo moveremos. Entonces, ay no. Entonces mi escudo está dibujado de esa forma. Ahora bien, ¿cómo hago que este escudo se vea así relleno o con cierta profundidad? Porque aquí solamente es una línea en un plano nada más. Entonces, para que se vea como una forma que tenga una profundidad, lo que se hace es es un proceso a esta línea cerrada
que se llama, en este caso se llama bevel o biselado, que está en esta parte de la derecha. Dice modifier list, ¿no? En el mismo lado de modificadores. Está arriba line 001, que es el elemento que he fabricado, y más abajo dice modifier list o lista de modificadores o algo así. Entonces ahí yo le hago un clic y me aparecen un montón de opciones para lo que necesitamos y voy a buscar esta parte que dice bevel o biselado, ¿sí? Y ya se rellena, ¿no? Pero no tiene profundidad. Entonces, para eso tengo que buscar unas opciones más abajo y aquí, donde dice Bevel Values o valores de biselado. Tiene 3 niveles, por si acaso, de biselado el programa, eh, o por lo menos para la fabricación de este tipo de objetos. Entonces, el primer nivel dice Ake, o sea, alto, y outlined, o sea, fuera de línea. Entonces, con el alto yo controlo, fíjense, le voy a poner 10, ya está. Eso es lo que controlo. Con el outline, le puedo poner un número positivo. Fíjense, ¿qué es lo que hace? Me hace una especie de, ¿cómo se diría? Una especie de conicidad le da, ¿no? Porque estoy dándole un valor positivo a este desplazamiento que le he dado con el Eike, o sea, con la altura. Si yo le pongo el valor negativo, en vez de 5, ahora -5, entonces la cuestión va a ser al revés, ¿no? Y así podemos sacar algún tipo de efectos que queramos a las piezas que estemos fabricando basadas en una línea vectorial, ¿sí? Ya, de momento lo voy a poner en 0 y listo. Le he puesto en 0 el valor de outline, ¿no? Ahora, aquí lo voy a poner en el nivel 2, el otro valor para este otro nivel. Por ejemplo, la altura le voy a poner 5 en esta ocasión y el outline le voy a poner, a ver, que sea un 2 o 3, ya 3. Y fíjense qué hace. Entonces, si se dan cuenta, este valor, este lado de la derecha tiene un valor de 10 en su primer nivel. El segundo nivel, que sería este un poco más a la izquierda, tiene un valor de 5, pero con un valor outline de 3 positivo. Si quiero que el outline sea hacia adentro, le pondría entonces -3 y ya estaría así, ¿no? Entonces, si se fijan, esto ya tendría una especie de efecto de bloque, pero con un biselado que se le llama. Bien, aún sobre esto se le puede aumentar otro nivel más. Voy a activar y tiquear el nivel 3 y le voy a dar otro valor, igual un valor de 5 le daré. Y fíjense qué ha pasado ahora. Bueno, se le ha aumentado este otro bloque. El outline también lo puedo controlar ahí. Le puedo dar otro valor negativo. Por ejemplo, antes estaba en -3, ahora también le puedo poner -3 y tendría esa lógica. A ver, si le doy uno mayor, entonces tendría esa otra lógica, ¿no? Una especie de biselado en 2 fases. Se puede aprovechar esta idea de los niveles, de los 3 niveles que se pueden activar en el programa para hacer un biselado, perdón, hacia el otro lado, por ejemplo, hacia la derecha. ¿Cómo lo haría? Yo tendría que conservar el outline del nivel 2 en 0 y jugar con el outline del nivel 1 y del nivel 3. En el caso del nivel, a todos los voy a poner un 8, o sea, una altura de 5. Y en el primer caso le voy a poner un outline de 2. Y en el nivel 3 le voy a poner un outline de -2. Entonces ahí tendría esta idea. ¿Sí? No sé si se entiende esta parte. ¿Me pueden confirmar? Ya
tal vez para que se note mejor esto voy a poner así y ya está. SAS, entonces tendría una especie de escudo, pero con caras similares en ambos lados. Y el escudo ha sido generado en base a una línea con la misma idea de las líneas vectoriales que ya hemos trabajado en diferentes programas. A ver, les pregunto, ¿se ha entendido esta parte del trabajo con líneas editables? Muy bien. Entonces, me han confirmado solo dos personitas. Y entonces, ahora viene la hora del trabajo, ¿no? El trabajo práctico. Ya vamos a hacer un ejercicio con esta misma lógica, ¿ya? La misma lógica de la fabricación de un escudo, ¿sí? Entonces, tenemos que fabricar un escudo de su equipo favorito. Bueno, no sé cuántos sean del The Strongest, Bolívar o de otros equipos. Vean si 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 el escudo que han elegido es posible hacerle con alguna de estas técnicas, ¿no? Aquí podemos meterle otros elementos, por ejemplo, a ver, se me ocurre que podemos aumentarle, si tuviera una base al medio, le podemos poner, denme un segundo, le podemos poner una, una caja, ¿no? Ahí. Y jugando con los valores y demás situaciones, puedo llegar a solapar, a poner un objeto encima del otro. ¿Sí? Ahora, si no se puede, entonces vamos a tener que hacer un elemento dibujado con líneas, como lo que hemos visto antes. ¿Sí? Fíjense, si yo tuviera que ponerle una barrita aquí, ahí, pero tal vez no coincida exactamente, porque los bordes de una especie de rectángulo como este tienen esquinas y las esquinas no se adaptan directamente a estas figuras que no son regulares como las de este escudo. Entonces, podemos hacer otros dibujos, ¿no? A ver, me voy a ir al plano frontal. Y en el plano frontal, vamos a ver. Por si acaso, otro truco, si quisieran dibujar encima de esta pieza otra, pero como que no se va a ver porque esta ya está como que inflada, entonces hay que activar el modo de líneas solamente y no de cuerpos así bien definidos. Entonces, para eso pueden activar este modo con la tecla F3. ¿Sí? Teniendo la tecla 3 activada, se ven solo líneas, ¿no? Bueno, dependiendo del caso, a veces las líneas nos pueden llegar a confundir, pero ya se van a ir familiarizando. Pero lo bueno de que tengamos líneas es que nos permite ahí hacer otros dibujos, ¿no? Miren, por ejemplo, si yo quiero dibujar líneas dentro de esto, eh, puedo irme a la parte que dice Shapes, otra vez Line, o sea, líneas, y bueno, hacer que coincidan lo mejor que se pueda con estos bordes. Y ahí puedo hacer que mis líneas estén aptas a la figura esta, a esa misma línea que está cerrada. Ojo, ojo, tiene que estar cerrada la línea si queremos que se convierta en un bloque 3D. Si no está cerrada, no se va a poder hacer eso. No, una línea tiene que ser cerrada. Entonces me voy nuevamente a donde dice Modify. Dentro de Modify me voy a donde dice Bevel y en Bevel tengo esto. Pero aquí le afectan por defecto los anteriores parámetros con los cuales había trabajado. Entonces tal vez para este caso haya que desactivarlos y solamente tener activado uno.
con su outline en 0. Y veamos cómo se ve en la vista de perspectiva, pero no con líneas, ¿no? Sino la perspectiva con los cuerpos definidos. Y a ver dónde se ha quedado el bloque interno. Activemos con F3 y ya está. Pero ¿dónde está? Está muy atrás, ¿no? Y no se nota adelante si quisiéramos que se note adelante. Entonces, para esto podemos volver a activar la idea de, de líneas solamente. Activar la herramienta que dice, donde estoy dando vueltas con el ratón, la herramienta que dice Select and Move o seleccionar y mover. Y le hago un clic aquí al bloque que necesito que se vea más adelante. Me voy a donde dice al eje Y solamente y le muevo, ¿no? Entonces ahí lo voy a mover más adelante. Si aquí no se nota bien cómo va a verse, entonces vuelvo a activar F3 y ya está. Y listo, ahí está. Entonces, mi escudo ya estaría teniendo la forma que necesito, ¿no? Ahora tenemos que hacer esa misma idea o parecida para crear los otros elementos que necesitemos aquí. Ya, una herramienta más que les va a servir cuando estén fabricando esto. Me voy a la parte donde dice igual Shapes, al creador de Shapes, y me voy a saltar a donde dice Text, o sea, texto. En texto, por si acaso, teniendo activado el botón de texto, me voy a la parte de abajo, un poco más abajo, ¿no? Con la ruedita moviéndole, y hay un lugar que dice Arial, y ahí es donde puedo buscar el tipo de letra. Yo lo voy a dejar por defecto en Arial, y size se dice, o sea, es el tamaño, está en 100. Kerning y leading son los separadores de interlineado leading y el kerning el separador de letras entre letras. Y más abajo donde dice text está y dice max text, ¿no? Entonces ahí yo le hago un clic sostenido, lo selecciono y escribo el nuevo texto que voy a necesitar. Por ejemplo, mi escudo va a ser de un equipo que se llame, a ver, bueno, aquí hay alguien bolivarista acá. A ver, un equipo que no sea de nuestras ligas, un equipo inventado, a ver, un equipo que se llame los... Ya, entonces yo le estoy poniendo a mi equipo los capos, ahí está. Y fíjense, por ejemplo, acá tengo bueno, ya se ha escrito eso, pero el tamaño es muy grande, lo voy a reducir a un 50. Ay, perdón. Ay, me equivoqué. Ahora sí, 50 y listo. Ah, no, es muy grande todavía, 30, 20 posiblemente. Listo, ahora está, si se dan cuenta, el texto en el plano de abajo, ¿no? Yo necesito girarle hacia nosotros. Voy a hacer un clic sostenido en este eje, teniendo activado ya 90 y va a estar exactamente en el lugar. Ah, no, no era necesario apretar Shift, sino directamente sin apretar nada, solo el ratón. Me voy hasta que esté a 90 grados de su posición anterior. A este texto lo voy a llevar un poco más adelante y por ahí le aplico nuevamente a este texto el truco del biselado, ¿no? Ya está. Entonces verifiquemos, ya teniéndole cerquita al escudo. Ahí se pierde, entonces un poco más hacia nosotros. Tal vez un poco más arriba. Si quiero que coincida en esta tirita un poco lila que está dibujada, tendría que variar el tamaño. Entonces me voy, si quiero editar el tamaño, me voy a donde dice Modify, pero aquí en los modificadores le tengo que seleccionar Text, ¿sí? Con Text seleccionado, voy a donde está el tamaño o donde dice Size y le cambio
el tamaño, ¿no? Ahora está en 20. Voy a poner 15, veamos. Tal vez un poco menos, 12. Y listo, ya estaría mejor. Entonces lo voy centrando. Tal vez, tal vez para este caso se vería mejor con 10. Ya, listo. Y si quiero le miro de otro ángulo, entonces tiene que verse que sí o sí estamos usando un efecto 3D en el programa. Sí, entonces mi equipo que se había llamado Los Capos ya tiene su escudo, ¿no? Todavía está un poco tosco, digamos, pero ya vamos a, pero necesito que hagan estos ejercicios para que se familiaricen con las herramientas que por lo menos hemos visto hasta ahora, con las herramientas básicas que tiene el 3D y sobre todo con las herramientas que nos pueden servir para el área de animación dirigido hacia la publicidad y esas áreas, ¿no? Y también esto nos sirve para o sea, no es solo para animación, también nos sirve para, por ejemplo, sacarle una foto, por decir, a esta idea de escudo. Entonces le sacamos una foto y ya no va a ser un diseño convencional, ¿no? Como todo hecho en el plano. Entonces ya vamos a tener una característica 3D que lo podemos convertir sacándole una foto a un formato como JPG o PNG o algún otro parecido, y en base a esos formatos crear otras o combinarle con otras cosas para que consigamos la estética que estamos buscando. Bien, hasta aquí. A ver, hasta aquí entonces vuelvo a repetir cómo más o menos va a ser el trabajo práctico que ya vamos a tener que entregar hasta el día lunes, donde está, no, mejor hasta el miércoles 11, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Necesitamos crear una línea vectorial como más o menos la que se ha hecho de ejemplo para hacer un escudo de nuestro equipo de preferencia. Si no tenemos un equipo en particular de preferencia de fútbol, puede ser de alguna otra disciplina o puede ser un logotipo de alguna facultad, pero que no tengan mucha complejidad, ¿no? Por eso yo les decía escudos de equipos bien consolidados, porque ya están simplificados y es más fácil hacerlos, porque hay otros escudos que tienen un montón de detalles que no es tan rápido hacerles. Entonces necesitamos unos escudos que sean bien consolidados y bien concretos. Entonces, y si no hay, invéntense ustedes el escudo y dándole los colores que necesitamos, ¿no? Ahora bien, si se han dado cuenta, cuando yo tengo activado una pieza, aquí al lado, por ejemplo, hay un lugar que dice, bueno, se pinta del mismo color que la pieza que he seleccionado, en un cuadradito pequeño al lado derecho, justo donde está el nombre del objeto que tengo seleccionado. Entonces ahí yo le hago un clic y puedo escoger otros colores. No es la única forma para colorear, por si acaso, los objetos, pero es una forma básica que de momento vamos a usar. Después vamos a usar las formas avanzadas de coloración. De momento vamos a usar esta paleta simplificada de colores y ahí le damos el tono que necesitemos, ¿no? ¿Qué tal si ese lugar es verde? Entonces yo lo pongo verde. Bueno, no se ve muy interesante, pero podemos cambiarle de esa forma a nuestra idea de escudo, ¿no? Este verde creo que no se ve muy bien, entonces le cambiaré a uno así, uno celeste, por decir. Entonces, entonces ese es el trabajo, ¿ya? A ver, ¿hay alguna, no sé, alguna cosa no muy clara en cuestión de este trabajo que quieran compartir o algo que no se haya entendido en esto del uso de las líneas vectoriales en el programa 3D o el uso del texto o el uso de la herramienta biselado? Dicen una consulta, eh, esta, este software admite importar dibujos vectorizados de otra, por decir, del Illustrator.
Si le pasara, ¿es posible trabajar con eso? Con capas vectorizadas. Sí, 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 se puede, por si acaso, eso se le llamaría importar, ¿no? Se puede importar del formato, del mismo formato que maneja el Illustrator, pero existe una complicación en el manejo de líneas, o sea, por eso me gustaría que mejor trabajen inicialmente con las mismas herramientas del 3D, porque el importar nos va a dar otra complicación y luego pensamos llevar las fases de importación y exportación, pero pueden hacer el intento, pero yo les recomendaría que primero se familiaricen con las mismas herramientas que el programa 3D Max tiene, ¿sí? Acor- Creo que no te he escuchado la última parte. Sí, no, quería agradecerle Ya, ya. por el dato. Sí, sí. Sí, sí, esa es la lógica, ¿no? Es interesante el programa porque admite esos formatos de importación de elementos de otros generadores de lo vectorial, eh, pero, eh, pero luego hay que ver según las versiones que no, que sean totalmente compatibles, porque a veces sí nos importa eh, los trazos vectoriales, digamos, pero no nos lo llega a unir. Mientras no esté unido, por decir, este, a ver, le voy a poner la línea, por decir esta línea no estuviera unida, quiere decir que tenga un inicio y un fin, ¿no? Que coincidan al final. Si no estuviera unida, entonces jamás le vamos a poder aplicar un efecto de biselado, por ejemplo. Entonces, en algunos casos existe ese detalle, pero necesitamos ver justo el capítulo preparado para este tipo de importaciones y otras cosas para corregir algunas cuestiones. Entonces, en tanto no haya compatibilidad completa entre estos programas, tal vez haya ese detallito. Así que mejor lo haremos con las mismas herramientas del 3D. Mientras, ¿no? A ver, hubiera otra preguntita, consulta, no sé, algún otro detalle ah, que haya que compartir para que lo, para que, bueno, lo resolvamos, no sé. Una consulta más, dice, el modo de export, pero puede exportar en formato vectorial. A ver, creo que te he entendido a medias. Me decías el modo de Eh, exportación del 3D Max, si puede sí, exportar en formato vectorial. sí, Sí, puede también, puede. o Puede, sea, por, se puede, sí. puede porque muchos de las formas generadas en 3D se pueden usar para el mismo, ¿cómo se llama? Para el mismo Illustrator, por ejemplo. Y bueno, para otros manejadores de 3D, por ejemplo, el AutoCAD, Archicad y la mayoría de la familia CAD. Para esos tiene una amplia funcionalidad de sus exportaciones en líneas vectorializadas, pero de 3 dimensiones. Y bueno, como la materia está dedicada a publicidad y diseño gráfico, diremos, entonces los formatos de importación, digo, de exportación que vamos a usar sobre todo son los archivos comunes como JPG, PNG o BMP y archivos de video, ¿no? En este caso el 3D Max puede eh, exportar preferentemente en el formato que es MOV.
o sea, de videos en MOV, ¿no? Ah, entonces, luego vamos a ver cómo hacemos estas exportaciones y demás. Y, ya, me olvidé, qué bueno que me han hecho recuerdo. Para presentármelo el trabajo, no me lo van a presentar en su mismo formato del 3D Max, sino le van a sacar una foto a toda la pantalla, o sea, le van a hacer una captura, ¿no? Bueno, ya saben cómo, con la teclita del teclado que generalmente está al lado de la tecla F12 y que dice Pets Imper Petsys, algo así. Con esa teclita le hacen un tecleo, ya va a memorizar toda la pantalla. Y así es que esa imagen en JPG tienen que enviármela ¿cómo es el entorno? Al Classroom, ¿ya? En el Classroom, entonces, el formato va a ser en JPG. ¿Por qué les pido esto? Porque no sé con qué versiones de 3D Max van a trabajar y puede ser que usen versiones muy demasiado actualizadas y yo no los voy a poder ver porque yo solo estoy con la versión 2015. En cambio, un JPG es más universal, entonces va a ser más fácil para que yo lo descargue incluso. Entonces, en esos formatos vamos a admitir ¿cómo se dice? La subida de su archivo al entorno del Classroom, ¿sí? Ya. A ver. Licen, solo una foto. Eh, oh, sí, sí, inicialmente solo una foto. Ah, bueno, a no ser que me quieran pasar unas 3 fotitos, imagínense, yo saco una foto en este ángulo, un ángulo así, por decir, para que se note que hay el efecto 3D, ¿no? Yo le saco una foto así, luego le saco una foto así, luego le saco una foto ahí, así. Entonces, unas 3 fotitos mejor. Y Licen, ¿esto para cuándo va a ser? Para el miércoles, creo que es 11, miércoles 11 de agosto. No es feriado, nada, ¿no? Sí, sí. Miércoles 11 de agosto. Entonces tienen suficiente tiempo para que hagan algunas mejoras, incluso porque el lunes también les voy a indicar otros detallitos. Así que mientras lo tengan avanzado sobre esa misma base, van a poder, si es necesario, hacerle algunos ajustes para que su entrega sea el día miércoles. ¿Está bien? Entonces, el lunes vamos a hacer algunas mejoritas más. Perdón, vamos a hacer vamos a ver otros trucos más para que puedan hacerle algunas mejoras al diseño que están haciendo. Bueno, entonces, a ver qué otros detallitos más me estoy olvidando en esta idea del ejercicio que vamos a hacer. ¿Alguien más no sé, puede nutrirnos con su aporte? Ya, por si acaso, otro detallito que todavía no tenemos un poco de tiempo para que les indique es lo siguiente. Miren, por ejemplo, en este caso de esta figurita que he tratado de hacerle adaptar al escudo de fondo, está generada a base de solo rectas, si se han dado cuenta. Me voy a ir a donde dice Line y fíjense, voy a activar la parte que dice Vertex o vértices y ahí no tiene sus generadores de curva, ¿no? Solamente son puntos de esquina, no son, no son
no puedo hacer curvas en este caso. Entonces, si quisiera hacer curvas o quisiera transformar uno de estos puntos en un punto que pueda curvearse, digamos, entonces le voy a hacer un clic al botón, con el botón derecho en el punto seleccionado, clic, y me aparecen un montón de opciones, ¿no? Busco la opción que dice, ay, un segundo, un segundo, un segundo. Ahí sí. Ya. Aquí está tiqueado donde dice corner, ¿no? Bueno, corner en español es esquina. Bezier y Bezier corner. Cualquiera de esas dos opciones me permiten hacerle curvas. En este caso me voy a ir a Bezier corner y fíjense, al activar el botón tengo dos generadores de curva ya. Uno a este lado y el otro a este lado. A diferencia de los otros puntos, ¿no? Estos otros puntos siguen siendo de esquina, entonces no me van a permitir hacer curvas. Entonces, estos puntos de esquina no se pueden curvear, ¿no? Pero si yo necesito curvearles, como les indico, clic derecho y Bezier Corner. Aquí también Bezier Corner lo voy a aplicar para que sea más preciso, porque aquí en mi escudo anterior, si se dan cuenta, había una curvita que quedaba hueca porque esta línea era recta, ¿no? Entonces lo voy a curvear un poco y aquí también voy a agarrar mi indicador y lo voy a curvear, ¿no? Entonces ya tenemos esta idea ah, de un armado mucho más preciso. Lo mismo en este lado, ¿no? Estoy poniéndole acá, lo mismo aquí, lo voy a poner ahí ya. Y juego con las curvas. ¿Sí? Ah, bueno, esto no tenía curva, pero le puedo poner también. Bezier corner es la instrucción, ¿no? En español también está en el mismo lugar, por si acaso. Si es que están manejando la versión en español del 3D. Entonces va a ser mucho más preciso el armado que vamos a hacer. Sí, a ver, verifiquemos. Voy a ir a la vista de perspectiva y verifico este lugarcito. Entonces va a estar mucho más preciso, como les decía. ¿Ven? Entonces, esos detallitos van a tratar de controlarlos cuando estén haciendo esta idea de los escudos, cosa que se procure ser o hacer lo más preciso posible el armado de de estos, de estas figuras que irían unas encima de otras y van a ver que les va a salir algo interesante cuando ya lo tengan listo, ¿no? Incluso esto lo podemos poner más encima, no sé. Eso ya depende de cada uno. Bueno, aquí Alexandro me decía corner en inglés, Liz. Bueno, no entiendo si es pregunta, pero corner es para las esquinas, ¿no? Y ¿Sí se me escucha? y si quiero cambiarle a un punto editable en curvas, entonces Bezier corner, por si acaso. Dice, ¿me escucha? Sí, 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 te escucho. Ah, no, dice, me refería a que dijo corner en español y le estaba corrigiendo que era en inglés. Pero bueno, Al revés. sí, al revés. Lo que quería Al revés. consultar, Sí, sí, quería sí. bajar ahorita el programa, porque no lo tengo todavía, y me sale la referencia que solamente el programa viene en inglés, que no hay en español. Ahora, no sé si es cierto, usted me puede indicar. Ah, ahí no sé. Es que
Es que me he acostumbrado yo a manejar los en inglés, así que no he hecho la búsqueda. Pero yo suponía que ya había en español. Posiblemente no hubiera en español, no estoy muy seguro. Tal vez me esté confundiendo con el programa AutoCAD. En AutoCAD sí, sí hay las versiones en español, las últimas, ¿no? Como el AutoCAD es de la misma familia del 3D. Entonces, a ver, vean, si encuentran en español, bienvenido, y si no, entonces la versión en inglés nomás. Y a familiarizarse con los comandos, ¿no? En todo caso, muchos programas avanzados de diseño, bueno, solo vienen en inglés también. Así que a familiarizarse con los comandos. Muy bien, entonces, a ver, si no hubieran otros detalles que aclarar o comentar o aportar, vamos a hacer el reencuentro el día lunes, un segundo, lunes 8, perdón, 9, lunes 9 de agosto. ¿Listo? Entonces, si no hay más comentarios, demás situaciones, el reencuentro el día lunes. Ya tienen estas bases, dentro de un rato lo voy a subir eh, las instructivas en el Classroom y entonces ya saben cómo presentarlo, ¿no? En JPG, pero capturado de su misma pantalla de trabajo. En 3 fotografías para su primer trabajo de diferentes posiciones del logo, de su escudo, de su preferencia, ¿no? ¿Listo? Entonces, si no hay más comentarios, el lunes sería el reencuentro. ¿Listo? Que tengan un interesante fin de semana y felicidades para todos los bolivianos, ya que en estos días se festeja el Día de la Patria. Y bueno, a festejar por lo menos mentalmente, ¿no? Si no, lo vamos a poder hacer presencialmente. Y Vamos a Caña le dicen fiero. ah, 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 van a festejar Viero, dice. Bueno, festéjenlo entonces, como tiene que ser, según, sin excesos. Y por si acaso, hacemos más patria construyendo cosas con valores que hacer patria con fanatismos, ¿no? Entonces, que tengan un bonito fin de semana y mil felicidades para todos. Y nos encontramos el día lunes. ¿Listo? igual Chao, dicen, no chao. al exceso. Ok. Chao, chao. Hasta luego le dicen.